Hola, apreciados hermanos. Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy comenzamos una nueva serie de estudios sobre misioneros. La lección de hoy se titula La naturaleza misionera de Dios. Es un estudio fascinante porque nos habla acerca de ese corazón de Dios, ese corazón misionero. Y espero que sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, mi colega apreciado Johnny, ¿cómo estás? Un placer verte, Rafael. Siempre Igualmente. contento de estudiar contigo. Amén, igualmente. ¿Y siempre qué es lo que hacemos para comenzar? Pues la oración. Amante Dios, imploramos tu dirección. Recordamos nuevamente que tu Santo Espíritu que está presente y al cual reclamamos por tu promesa, dada a través de tu Hijo, fue el que inspiró, reveló y hoy ilumina tanto a la audiencia como a nosotros al presentarlo, el mensaje de verdad. En el nombre de Jesús lo clamamos. Amén, Amén. y amén. Amén. El tema de la naturaleza misionera de Dios se relaciona mucho con el concepto de que nosotros existimos gracias al deseo de Dios querer tener comunión con sus hijos. En otras palabras, que Dios creó a la humanidad para Él tener comunión con sus criaturas. Y muy parecido al concepto de nosotros como padres, que procreamos hijos para tener esos hijos y tener esa relación feliz con ellos, verlos creciendo, educarlos y suplir sus necesidades. Entonces, siendo esa la base de nuestra existencia, ese deseo de Dios de tener comunión con nosotros, vamos a leer ese pasaje en el libro de Génesis, el capítulo 1, los versículos 26 y 27, que nos habla acerca de cómo fue esa descripción de la creación del ser humano. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esta parte donde dice Johnny que Dios creó al hombre a su imagen tiene mucha tela que cortar. Sí. Ahí hay mucho para desempacar. ¿Cómo interpretas tú este pasaje? Es importantísimo entender que la figura de la Trinidad que caracteriza al cristianismo está representada y definida en las relaciones. Es decir, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen razón de existir con el propósito de relacionarse el uno con el otro y de los tres relacionarse con sus criaturas. Mencionaste, Rafael, anteriormente cómo funcionamos los padres. Y es muy curioso que la satisfacción mayor de alimentar a un hijo y escuchar los ruiditos que hace el bebé cuando está chupando, que son gemidos entre angustia y placer, mientras está desesperado para alimentarse lo antes posible, al que más placer le da es al padre o al que está alimentando al hijo, a la madre o al padre, ya sea con botella o con el seno. Esa satisfacción es porque nosotros fuimos diseñados por Dios con el propósito de tener relaciones. Y yo me atrevo a decir que eso mismo ocurre en Dios. Cuando dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, estamos definidos los seres humanos, tú y yo como padres, por las relaciones que tenemos con nuestros semejantes, y el semejante más cercano es un hijo. La esposa y el esposo producen el hijo. Y terminando esta alocución que ya se hizo bastante larga,
La Trinidad se puede entender en la humanidad en la imagen que Dios creó, un hombre y una mujer, como símbolo de esa relación en la Trinidad. Complementándose los dos, viene el tercero, que es la criatura que nace, los hijos. Y ahí tenemos el modelo de Dios aquí en la tierra, como imagen y como semejanza. Dios nos necesita a nosotros como un padre necesita a su hijo. Amén, amén. Pero, Johnny, yo quiero balancear un poquito porque... Me fui demasiado. No te fuiste demasiado. Me gusta tu pasión, me gusta tu sentimiento. Lo único que no mencionaste es a la hija. Ay, bendito. Yo sé que tú tienes 3 varones. Yo tengo una hembra y 2 varones. Y hay que también validar a las hembras. Amén. A las hijas, a las hijas. Y también ellas están en semejanza de Dios. Por supuesto, por supuesto. Ahora, Johnny, hay una diferencia que yo noto en toda esta narrativa de Génesis en cuanto a la creación de Dios, y es que cuando Dios termina toda la creación, luego de hacer todos los animales, cuando crea al ser humano, entonces es que se menciona la semejanza con Dios. Pero no es solamente esa parte que nos distingue a nosotros de los animales. Sí, nosotros tenemos una semejanza con Dios que no tienen los animales. Nosotros tenemos una proximidad, una cercanía a Dios, una habilidad de tener comunión y relación con Dios que no tienen los animales. Pero también está la parte de que nosotros tenemos un mandato de Dios que los animales no tienen. Y vamos a leer ese pasaje en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí hay una diferencia que es de gran importancia notar entre los animales y el ser humano. Dios no le puso ninguna prueba de este tipo a los animales. Los animales tienen libertad de ser animales. Y yo puedo decir, Johnny, que los animales no pueden pecar. ¿Tú sabes por qué lo sé? Sí. Porque no hay una sola ordenanza de Dios para los animales que ellos puedan romper, que ellos puedan desobedecer. Ahora, eso no sucede hoy en día. Tú tienes mascotas, yo también tengo una mascota. Y yo no sé en tu caso, porque no sé las historias, pero yo sé que en mi casa yo sí le doy órdenes a mi mascota y ella no me obedece. Ella, cuando yo no estoy, ella se aprovecha, cuando no estamos nosotros, se aprovecha y mete las narices donde no debe meterlas. O sea que también con el pecado los animales han caído, pero desde el principio no fue así, en el sentido de que Dios no les dio ninguna ordenanza a los animales, pero al hombre sí. Y el hombre entonces tiene dos características. Número uno, que es diferente a la de los animales. Los animales no pueden pecar, pero el hombre sí puede pecar. Este hombre del Edén y esta mujer del Edén tienen como características de que ellos sí pueden pecar. Ellos pueden desobedecer el mandato directo de Dios de no tocar, de no comer, de no codiciar ese árbol prohibido. Pero también tenían otra característica, porque la creación de Dios fue perfecta. Dios, después de que creó al hombre, vio que era bueno y era bueno en gran manera. O sea que, además de la característica de que podían pecar, el ser humano tenía la libertad de no pecar. Adán y Eva tenían la capacidad de decidir no desobedecer a Dios. Ellos tenían la perfecta habilidad de mantenerse fieles a Dios sin tropezar en ningún árbol,
sin tropezar en ninguna fruta prohibida, sin desear probar el pecado. Pero no fue así la historia. La historia fue que decidieron comer del fruto y desobedecer. Y esa historia de desobediencia está basada en un árbol especial. Exactamente. Y la escritura nos revela acerca de este árbol. Génesis, el capítulo 3, los versos 6 y 7. ¿Leemos? Vamos a leerlo. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya hemos estudiado este pasaje innumerables veces y ya sabemos exactamente las consecuencias que ellos sufrieron. Ellos no solamente perdieron en ese momento la perfección que ellos tenían, no solamente perdieron ese brillo de la santidad con la cual Dios los había dotado, sino que empezaron a perder esa habilidad de relacionarse entre ellos. ¿Cuál fue esa primera reacción que tuvieron? Ay, esconderse de su Dios, esconderse de su Creador. Eso es una terrible tragedia. Huirle al que los ama. Esa fue la primera. Sí, porque eso no tiene sentido cuando interpretamos de que Dios, según leemos en las Escrituras, nos informa la Escritura, Dios es el que sana nuestras dolencias, Dios es el que perdona nuestros pecados, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias. Sin embargo, el hombre le tiene temor a Dios y busca huir de Dios. Entonces Dios tiene un gran trabajo. Pero entonces, mira otra cosa que sucedió, que de esto no hablamos tanto, que sucedió cuando Adán y Eva desobedecieron. Habíamos dicho que ellos tenían la posibilidad de pecar, pero también tenían la habilidad de no pecar. Y esa la perdieron. Sí. O sea que el hombre, antes de la caída, podía escoger no pecar, y el hombre y la mujer después de la caída ahora estaban presos. Ahora se había roto el cristal. Ya no estaba entero el cristal. Ahora se había manchado el lienzo y ya no servía como antes. Ahora se había derramado el agua y no se podía recoger. En otras palabras, el ser humano, después de que se desobedeció a Dios, perdió la habilidad de vivir una vida sin pecado por su propia decisión. El ser humano ya no podía escoger libremente seguir un camino de pureza, de sumisión a Dios, sino que ahora había otro elemento dentro de la vida del ser humano que Dios no le puso ahí. Cierto. Y que como una mancha no se podía quitar el ser humano. ¿Cuál es ese? Se llama pecado. Y ese pecado es el que hace la separación entre Dios y los hombres. Y esta separación viene porque el hombre es el que se esconde, el que se va. Pero Rafael, dicho sea de paso, no puedo dejar de mencionar esto. El verso 6 del capítulo 3 que leímos anteriormente de Génesis, estudiantes de la Biblia, vayan y busquen sus versiones que tienen la interlineal con el hebreo y se darán cuenta que allí hay dos verbos. Y estos dos verbos, uno indica que Adán estaba con Eva y el otro indica que él comió. La traducción común y vulgar de la Biblia que nosotros tenemos de la Reina Valera pone los dos verbos para explicar que Adán comió. Pero en el hebreo lo que dice es Adán, quien estaba con ella, comió. Eso es un diálogo que será para otra ocasión, pero se lo dejo para que sigan estudiando. No se complazcan con leer un comentador, no importa cuál sea su apellido,
sino que debemos estudiar cuidadosamente. Pero volviendo a la pregunta de lo que esto significa, aquí es que viene la razón por la cual Dios es misionero. Sí, porque lo que habíamos mencionado anteriormente, que el ser humano, ahora teniendo este problema del pecado, ve la mancha y mientras más trata de quitársela, Más se embarra. más se extiende, más se embarra, más se ensucia. El ser humano, nos explica la Escritura, no puede cambiar su piel, no se puede quitar sus manchas. El ser humano no puede librarse por sí mismo del pecado. No puede curar la enfermedad y el virus que ha traído a su vida la desobediencia a Dios. El ser humano está perdido. El ser humano está en una condición triste y miserable. El cielo entero lloró cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor y rompieron la creación, quitaron la armonía que había en este planeta, pararon la sinfonía hermosa que era la creación de Dios para crear una cacofonía humana. Quitaron una hermosa pintura que Dios había hecho para poner un montón de rayas feas sobre el lienzo de este mundo. Entonces vienen los siguientes versículos de la narrativa. Volvemos a Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. Luego oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Aquí se manifiesta una inhabilidad del hombre pecador. Y la inhabilidad, Johnny, es aquella de enfrentar su propio pecado. Porque el hombre no tiene solución, el hombre no tiene respuesta a su engaño, su egoísmo, su traición, su debilidad, sus errores. Y por lo tanto, nuestra naturaleza nos dice que nos escondamos. Yo me he escondido, Johnny. Yo me he escondido de mis pecados, especialmente en situaciones sociales. Yo he tratado de esconderme de Dios, pero eso no soluciona el problema. Eso no quita de nosotros eso que está roto, esa condición quebrada del hombre en pecado. Y entonces, si el ser humano no recibe ayuda, Johnny, el ser humano está perdido. ¿Cuál es la solución entonces? La solución es lo que Dios hizo. ¿Dónde estás? Ese es el missio Dei, la misión de Dios, en latín missio Dei. Dios está buscando al ser humano y la aventura de redención y de salvación comienza en el mismo Edén, donde todo estaba en armonía, donde todo estaba en paz, y se destruye esa paz y esa armonía por la desobediencia abierta de los dos primeros seres humanos creados, el hombre y la mujer, así llamados Adán y Eva. Y allí Dios comienza a buscar, comienza su misión. Dios es el misionero por excelencia, el que va a buscar lo que se había perdido, el que va a restaurar. Y es una pregunta de interés relacional, como la que le hace el padre a un hijo que no lo encuentra. ¿A ti se te ha perdido alguno de tus hijos alguna vez? Sí. Yo recuerdo que se nos perdió nuestro hijo del medio, Johnny Alexander Ramírez Jorge, y no lo encontrábamos, ni en la casa, ni afuera en los alrededores. Ya estábamos desesperados, empezábamos a gritar, no sabíamos qué hacer. Y entonces se me ocurrió entrar a un cuarto que generalmente no se usaba. Y cuando abro la puerta, allí estaba sentado el muchacho leyendo, tranquilito, en paz. Y nosotros todos desalborados. Pero en el caso del ser humano, Dios nos encuentra escondidos, al igual que mi hijo, escondidos huyéndoles a nuestro Dios. Johnny no estaba huyendo, él estaba disfrutando su momento.
inocentemente. Pero Dios te viene a buscar a ti, así como nosotros nos desesperamos para buscar a nuestro hijo del medio, así está Dios desesperado. Él quiere a todos los seres humanos. Él quiere recoger como la gallina recoge sus polluelos y los quiere todos. No tiene ninguno que pueda pasar por alto. Bueno, Johnny Alexander no estaba perdido, pero representa a todos aquellos que no saben que Sí. están perdidos. Sí. Ese episodio representa a todos aquellos que no saben que están perdidos, pero Dios de todos modos se interesa por ellos Y los está buscando. y los está buscando la forma de atraerlos a la salvación. Vamos a ver un par de versículos. El primero en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14, que nos habla acerca de la actividad de Dios en buscar al ser humano, en rescatar al ser humano. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y Primera de Timoteo, el capítulo 1 y el verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, añade el apóstol Pablo, autor de 1 de Timoteo 1:15, yo soy el primero. Dos mensajes maravillosos diciendo la misma cosa. El primero nos habla a nosotros de que el Padre envió al Hijo. Lo pone en palabras que nosotros los seres humanos podemos entender. Nuestros hijos, lo precioso que son para nosotros. Enviar a su Hijo. No se puede expresar de una forma más amorosa, más interesante, una descripción tierna. Correcto, una descripción más tierna que esa que el apóstol Juan hace para decirnos el amor de Dios tan especial, tan grande, tan bueno, que envía a su propio Hijo. Y entonces Pablo hace una descripción también maravillosa. A mí me encanta ese versículo. Sí. Él tiene 2 o 3 de esos versículos que dicen palabra digna y fiel de ser recibida es esta: que Dios envió a Cristo Jesús al mundo para salvar a los pecadores. Y lo hace personal, porque dice, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Y yo pienso que cuando todos nosotros leemos eso, nos identificamos. Correcto. Nos identificamos, porque si Pablo se sentía el primero de los pecadores, entonces también nosotros tenemos que reconocer de que eso se relaciona con nosotros también. Correcto. Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos a nosotros. Aunque fuéramos la única persona, Dios hubiera enviado a su Hijo para rescatarnos a nosotros. Y vamos a leer un versículo más en 1 de Corintios capítulo 5, el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Aquí se está hablando acerca de ese rol sustitutorio que hizo Cristo. Los pecadores somos nosotros, pero Dios lo hizo pecado a él, no en el sentido de que él se convirtió en un malvado, sino en qué sentido. Bueno, Rafael se convirtió en un malvado. Ok. Yo quise decir otra cosa, pero reconozco que lo que tú dices es cierto. Solo los malvados son crucificados, pero se convirtió en un malvado vicario. Tomó sobre sí lo que no le pertenecía. Pagó la deuda que no era de él. Pero al pagarla no es pantomima. De verdad se convierte y por eso muere. Porque es castigado y muere. Y muere porque se hace pecado. Y esta fórmula del hermano Pablo es maravillosa y preciosa. Pertenece al lenguaje de la corte, al lenguaje de la Pax Romana. Muy fácil de entender, particularmente para la generación mía y los mayores. Pero los más jóvenes tienen un poco más de dificultad en entender esta relación. Y para muchos de los más jóvenes les es más fácil ver otra perspectiva que voy a leer ahora. 2 de Corintios,
el capítulo 5 y el verso 20, que es el mismo Pablo el que lo da. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios exhortase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto me encanta a mí. Y no lo hice, tú me acusas de que soy dramático y novelesco. Pero yo te digo a ti que para hacerle justicia a ese texto, que cuando lo leo en mi salón de clase, yo me arrodillo frente a los estudiantes. Y les digo, así en esta posición es que Dios está con el ejercicio misionero de enviar a su Hijo. Y esa posición, arrodillado, rogándole a la gente que se reconcilie, muestra la actitud de Dios ansiosa de recibir relación personal y continua con sus criaturas. Hay dos maneras de visualizar lo que Dios hace. Una manera es visualizar a Dios en un trono sentado sin necesidad de nada, con la barriga bien grande y llena de comida y uvas aquí que alguien se las sostiene para comer y la barba bien larga, regada de vino que ha estado tomando. Un Dios rey que no necesita nada. Pero esa no es la figura que está aquí. Aquí está la figura de un Dios que está rogando y se ruega de rodillas. Y se ruega al que es superior a uno. El inferior le ruega al superior. Y Dios se hace el inferior, porque Él es el inferior, porque Él es el que más está perdiendo, porque Él está perdiendo la relación con todas las criaturas que han pecado. Y Él no aguanta ni soporta eso. Bueno, Johnny, me gusta tu pasión, tu sentimiento, y Ajá. es precisamente eso lo que nosotros vemos regado por los evangelios. Sí. Dios es el buen pastor que deja las 99 y va y busca las otras. Dios es la mujer que barre la casa y busca hasta que encuentra la moneda. Dios es el padre amante que mira por la ventana y cuando ve a su hijo se alegra y sale corriendo y se le tira al cuello y lo besa y lo calla y le dice, no, cállate, estoy feliz, vamos a hacer una fiesta. Dios es aquel que nos busca para salvarnos. Amén. Que tiene un corazón misionero, que no quiere que se pierda ninguno de sus hijos, que nos va a buscar, que va a tocar a la puerta de nuestros corazones. Así que, hermanos, si alguna vez nos despertamos y pensamos que hemos pecado, hemos traicionado a Dios y que hemos cruzado la raya, recordémonos que Dios nos quiere salvar. Si tenemos algún ser querido que se ha alejado y está como aquel hijo pródigo, recordémonos que Dios está mirando por la ventana, esperando que regrese y lo va a volver a recibir. Confiemos en Dios, oremos siempre, acerquémonos siempre confiadamente al Señor, que Él nos recibirá. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tú nos muestras a nosotros un corazón misionero, un corazón de salvación. Cúbrenos, Señor, de tu Espíritu Santo, llámanos siempre y acuérdate de nuestros seres queridos a los cuales estamos esperando. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Para la semana que viene, apreciados hermanos, tenemos el pasaje, el estudio llamado Dios, el gran misionero de salvación. Los invitamos para que nos acompañen y Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.